Santos, poderoso Dios. Así que vaya conmigo por favor al libro de Segunda de Reyes. Let's go with me to the Bible to 2nd of Kings, Capítulo 5. chapter 5. Libro de Segunda de Reyes. Book of 2nd of Kings, Capítulo 5. chapter 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Second book of Kings, chapter 5. Okay. Cuando usted vea el reverendo Germán Morales, When you see Reverend Morales, a eso es que yo me refiero cuando yo digo a ustedes que yo trato that's what I mean when I say that I try de ser calmado como él. to be peaceful just like him. Voy a intentarlo hoy otra vez. I'm going to try it again today. Todos los domingos me lo propongo, Every Sunday I try to do it, pero no me sale but pastor. it doesn't happen. It doesn't Voy a happen. tratar. But I'm going to try. Segunda de Reyes, capítulo 5. Second book of Kings, chapter 5. Así que también queremos reconocer We also want to recognize la today presencia de la pastora the presence Ana of the Silvia. Ya se nos va la pastora Ana Silvia. Se nos va mañana. She's leaving Así que tomorrow. al final la pastora empezó una oracióncita, nos tiene que dejar y nosotros bendecirla también. At the end, at least a prayer she needs to give us, and we also going to bless her before she leaves. También el pastor que está en la iglesia de Easton Also, the pastor that is in the church in Easton, Walter, y Caleb están acá desde Easton, Pensilvania. they from Easton, Pennsylvania. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being here with us today. Así que, Segunda de Reyes, capítulo 5, So let's go to 2nd of Kings, chapter 5, versículos del 1 en adelante. verse from 1 forward. Dice así, ¿todos lo tienen? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Vamos a decirle a alguien, una muchacha. Ay, santo. La cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Los niños, por favor, cuando lleguen a ti estas cartas, saben por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ven y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra.
Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas estas aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y será limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otro Dios, sino a Jehová. Aleluya. Dele la mano a alguien, dele el tema. Give your hand to somebody and give them the tongue. Dígale, estrategias Strategies, divinas. divine strategies. Estrategias Divine divinas. strategies. Estrategias Divine divinas. strategies. Padre, te doy gracias. Father, we give you Gracias thanks. por tu palabra. Thank you for your word. Ella está viva This word is y alive, harán el efecto para el cual la envío en and esta it will do hora. the effect in which I'm sending it. Envío tu I palabra send your word para sanar, to heal, para to restaurar, restore, liberta to free, a aquel que está cautivo. to those that are captive. Levanta las manos We lift up the que hands están paralizadas that are y te paralyzed. daremos toda la gloria And we will give you all y the toda la glory honra a ti. and all the honor to you. Amén Amen. y amén. Amen. Siéntese, por favor. You may be seated. We praise you, God. Hallelujah. Estrategias divinas. Divine strategies. Voy a tratar 2 cosas como siempre: I'm going to try 2 things like always. enseñar To teach, enseñar y terminar a tiempo. to teach, and to finish on time. Praise you, God. Estrategias. Strategies. Estrategias divinas. Divine strategies. Para poderle hablar de lo que son estrategias divinas, So that I can speak about what is divine strategy. primero es necesario que usted entienda lo que son estrategias. It's first necessary for you to understand what is strategy. Le dije ahorita que usted estaba en Manaín I said earlier that you were in Manaim. y que Manaín significa campamento de Dios. And Manaim represents camp of God. Para el que no lo sabe, un campamento And for those that doesn't know, a camp generalmente generally son casas de campañas, is houses of campaign. dígale, temporeras. They're temporary. Temporary. Donde un ejército Where the army está siendo entrenado is being trained hasta que son enviados a la guerra. until they are sent to go to war. Así que de esa definición, From that definition, lo primero que usted y yo tenemos que entender, the first thing that we need to diga understand conmigo, is estoy en entrenamiento. I am in a training. Vamos, dígalo, estoy en un entrenamiento. I am in the training camp. Cuando usted está en un entrenamiento, When you are under training, usted no se enreda en los deleites. you do not involve yourself in the delightment. Usted no se descuida, You do not cover yourself. no se distrae. You do not get Usted distracted. está enfocado. You maintain focus. Porque usted sabe que si usted tiene un campamento militar, Because if you know that you are in a camp, a military camp, en cualquier momento in any moment, le van a dar el toque de guerra, they're going to give you that sound of donde warfare, usted tiene que levantarse where you need to get up y tiene que poner en práctica and you need to put in practice lo que se le ha enseñado en teoría. what was taught to you in theory. ¿Cuántos están conmigo? How many of you is with me now? Digan otra vez, estoy en un campamento. Say again, I am in a camp. Segundo, Second, lo que hay en un campamento, what is in the camp? en todo momento, In every moment, la práctica, the practice, las enseñanzas, the teaching, todo lo que se hace dentro del campamento everything that has been done inside the camp son parte are part del desarrollo
desarrollo of the development de estrategias de guerra. of strategies of Vamos, warfare. diga conmigo, estrategias de guerra. Warfare strategies. Yo aquí no vine a entretenerlo. I didn't come over here to entertain Yo you. quiero que cuando usted entienda que cuando llegó a Manaín, I want you to understand when you got here to no Manaim, importa cuántos años usted haya llevado en el it Evangelio, doesn't matter how many years you've been in church. aquí tenemos un tiempo limitado. We have a limited time here. Tenemos un tiempo asignado por Dios, We have an assigned time assigned by God, en el cual tenemos que prepararlo in which we need to prepare y entregarle las estrategias and to give you the que el strategies Señor nos ha dado en su palabra. that the Lord has given us in His Mira word. y dígale porque viene una guerra de camino. Look at somebody and tell them because there's a Viene una warfare coming. guerra de camino. There's a warfare El coming. enemigo se está preparando. The enemy is preparing Pero himself. yo quiero que él entienda también But I also want him to que understand hay una iglesia de guerreros. that there's a church of warriors. Hay una iglesia de guerreros There's a church of que warriors. también se está preparando. They are also preparing Que también themselves. estamos adquiriendo estrategias de guerra. That we are also inquiring strategies of warfare. Porque sabemos que el Señor nos va a utilizar en esa guerra. Because we understand that God is going to use us in that Vamos, warfare. señala a alguien que cree que no, dile, Dios te va a Look utilizar. at somebody that thinks that it's not like that. Tu tiempo de estar sentado se acabó. Your time has been sitting down has finished. Tu tiempo de estar desconcentrado de tu propósito se acabó. The time of you being unconcentrated has finished. Dios te ha traído a este lugar God has brought you to this place porque tiene un propósito para tu vida. because He has a purpose for your life. Estrategias, Strategies, arte arts, de proyectar to project y dirigir and to direct operaciones militares military operations dentro de una guerra. inside a warfare. Repito, I repeat, estrategias, strategy arte de proyectar is the art to y project dirigir and to direct las operaciones militares the military operations en la guerra. inside a warfare. Las estrategias de guerra The warfare strategies, son un arte. they are arts. Para usted practicar alguna de las artes, In order for you to practice some of the arts, usted tiene que tener talento. you need to have a talent. Y los And talentos your talent, tienen que ser desarrollados. it needs to be developed. Los talentos The talents, tienen que ser entrenados. they need to be trained. Vamos, diga, pastor, entréname. Look at somebody. Entréname lo que Let me learn what God. usted puede tener el arte de cantar, You may have the art to sing, pero alguien te tiene que enseñar a educar tu voz. but somebody has to educate your voice. Tú puedes tener el arte de hacer que gente te siga, You are able to make people to follow you, pero alguien tiene que enseñarte cuáles son las cualidades but someone needs to teach you one of the que qualities un buen líder tiene que tener. that a good leader needs to have. Tú puedes saber hablarle a mucha gente, You may be able to speak to many people, pero tú tienes que ser entrenado para predicar la palabra de but you Dios. need to be trained to preach the word of God. Cuando tú llegas a Manaín, When you get to Manaim, el Señor te dice, the Lord tells you lo que tú tienes es bueno, what you have is good, pero yo lo voy a pulir. but I'm going to make Hágase, it better. hágase. I'm going to make it better. Dios te va a pulir. God is going to make it Dios te better. va a pulir. God is going to Dios te va a poner agudo. God is going to build you to be strong. Dios te va a entrenar God is going to train you para que tú seas efectivo so that you can be effective en el campo de batalla. in the warfare camp. En el campo de batalla In the warfare camp, no se juega. you don't play. En el campo de In batalla the camp of war, tú estás caminando you are walking en medio de bombas, in the middle of bombs, en medio de in francotiradores, the middle of war people and those y tú people. tienes que saber cómo tú te You mueves. need to learn how to move. Tú tienes que saber a dónde tú te metes. You need to learn where you get in. Tú tienes que tener la armadura correcta. You need to have the correct army. Tú tienes que ser una persona de You need to estrategias. be a person of strategy. En el reino de In the Dios kingdom of God, es lo mismo. it's the same thing. No solamente vamos a utilizar estrategias humanas, We're not only going to use human strategy, sino que cuando tú hablas del reino de it Dios, says also when you speak of the kingdom of God, aquí se utilizan otras armas. we also utilize another art. Y la Biblia dice que son armas And espirituales. these are spiritual ones. Por lo tanto, For the land. es importante que entiendas. It's very important that you understand. Vamos, diga conmigo, necesito Say with me, I need estrategias strategy, divinas. divine strategy. La palabra divino The word divine, quiere decir it means referente a Dios. something that is reference from God. Si
Si yo uno las dos If definiciones, I unite both definitions, entonces tengo que saber I also need to que la understand. estrategia, Aleluya. Te damos gracias, Dios. las estrategias, The strategies, la estrategia divina the divine strategies, son el arte are the art de proyectar to project y dirigir and to direct operaciones militares military operations en guerras in espirituales. spiritual warfare. Vamos a mirar y diré, son guerras espirituales. Look at somebody and tell them they are warfare. Estás Spiritual en medio warfare. de guerras You're in the espirituales. middle of spiritual warfare. Y Dios te va a entregar And God is going to give you estrategias que strategies provienen de Él. that comes from Him. Estrategias, Strategy modo o sistema is a way or a system de dirigir un asunto to direct something, para lograr un fin. to be able to complete En an otras end. palabras, In other words, para lograr el fin que tenemos en esta casa, in order for us to accomplish the end that we need to come up in this lo house, cual le llamamos visión, in which we call it a vision, necesitamos we need un sistema. Un sistema a system que funcione that will work para lograr la visión de to be Dios. able to accomplish the vision of God. Así que en esta tarde, So in this afternoon, bienvenido you are welcome al campo de in entrenamiento. the camp of Bienvenidos welcome a recibir to receive instrucciones del cielo instruction from de heaven. qué es lo que Dios quiere que se haga en esta casa. So what is needs to be done in this house? Si tú estabas acostumbrado If you were used en to otras in iglesias another church a tú hacer lo que tú querías, to do whatever you wanted to do, a tú dirigir tu ministerio como tú querías, to direct your ministry the way you wanted a tú to, decidir lo que tú ibas a hacer dentro de la casa. for you to decide what you wanted to do inside the house, En esta casa in this house, se hace lo que diga Dios. and you need to do what En God esta casa, in this house, quien dirige las estrategias who direct the se strategy, llama el Espíritu Santo de Dios. Y las estrategias del reino and the strategy of the kingdom, están en la palabra de Dios. they are inside the word of God. Así que de eso le voy a hablar en esta tarde. And that I'm going to speak of in this afternoon. Estrategia divina. Divine strategy. Y la Biblia relata en el capítulo 5 de Segunda de Reyes And the Bible speaks about the word in 2nd of Kings, verse 5. la historia de un hombre The story of a man llamado Naamán. called Naaman. Ahorita leímos que Naamán We earlier read that Naaman, era el general de un ejército. he was the general from an army. Ese hombre sabía lo que eran estrategias. This man already knew what strategy were. ¿Por qué te digo que sabía? Why do I say that he knew? Porque dice la palabra que este hombre era un hombre grande delante del rey. Because it said that this man was a great man in front of the king. El rey lo tenía en alta estima. The king had him in a very high place. Era un hombre admirado. He was a man that was admired by Era un others. hombre amado dentro del palacio del He rey. was a man that was beloved inside the palace of the king. Cuando llegaba Naamán al palacio, When a man would come to the palace, todo el mundo tenía que hacerle reverencia. everybody needed to do reverence. Porque el rey lo había levantado por encima de todos sus Because generales. the king had lifted him up in front of all his generals. Porque este hombre le daba resultado. Because this man will give him results. Mira, alguien dígale, tiene que dar resultado. Look at somebody and tell them you need to give results. Si tú quieres que el rey te levante, If you want the king to lift you up, que el rey reconozca quién tú eres, for the king to recognize who you are, tú tienes que ser una persona que traiga resultado al you palacio. need to be a person to bring results to the Hay palace. gente que todo el tiempo tienen excusa. There's people that all the time have excuses. Excusa para no traer resultado. Excuses to not to bring Pero results. delante del rey, But in front of the king, las excusas no son válidas. the excuses are not valid. Usted tiene que ser una persona de resultado. You have to be a person of results. Y cuando usted es una persona que es estratega, And when you are a person to be, estratega, is to aquel que sabe usar strategy, estrategia, people that use strategy, usted va a ser una persona de resultado. you're going to be a person of Y results. en esta casa And in this no house, hay que inventar. if you don't need to implement, En este lugar in this place, te equipamos, we equip you. te entregamos todas las armas We give you all the things you need, que están garantizadas, that they are guaranteed, que si tú las utilizas that if you utilize them, vas a traer resultados. you are going to bring results. En el reino terrenal And the terminal funciona de esta manera, it also works in this que way. trae resultado It brings results.
It's the same thing. Cuando usted está en un empleo, When you are in a workplace, usted puede estar en la misma posición que 30 empleados. you can be in the same position as many, like 30 employees. Y si usted trae los mismos resultados que los 30 And empleados, if you bring the same result as the rest of the 30 employees, la única manera que usted sobresale the only thing that makes you to be greater es que usted trate de buscar el favor de los jefes is for you to look for the favor of the chiefs, o que usted sobresalga por encima de los demás. or for you to overcome the other ones. Cuando hay una plaza gerencial, When there's a general una posición, position, la única persona que recibe esa posición the only person that receives that position son aquellas que saben más que los demás, is the one that knows more than the others, que hacen más que los demás, that also do more than the que others, llegan más temprano que los demás, that comes earlier than the others, que trabajan más que los demás, that will work more than que others. cuando el jefe lo necesita, si tiene que quedarse tiempo extra, se queda sin refunfuñar y sin When quejarse, the boss needs them to stay longer, they will stay without complaining. que casi no están dando excusa para no llegar a su trabajo. That they're barely giving any excuses not to come to work. Pero cuando usted es uno más del montón, But when you are one of many, a usted no lo consideran para la posición. they don't consider you for the position. Díganle que transfiere eso espiritual. Now transfer that into the spiritual Y lo realm. mismo. It's the same Hay thing. gente que quiere ministerio. There's people that want Hay ministry. gente que quiere llamado. There's people that want calling. Que Dios lo use. For God to use Que Dios them. lo levante. For God to lift them up. Pero son excuseros. But they give excuses. No trabajan para Dios. They do not work for God. Llegan tarde a la They iglesia. come late to church. Nunca hacen más de lo que los demás hacen. Never do more than what the other ones Nunca se do. gana una alma. They never win a soul. No sobresalen ninguna cosa. They don't overcome in many other Cuando areas. se le pide que haga algo, lo hace de una manera que no es excelente. When they ask to do something, they don't do it in an excellent way. Mira y dile, el rey pide excelencia. Now the king asked for excellence. Ese era Naamán. That was a man. Era un hombre de excelencia. He was a man of excellence. Delante de los ojos del rey, Before the eyes of the king, era, dice, valeroso en extremo. he was extremely valued. Y hay mucha gente en la iglesia que son así. And there's many people in church that they are like that. Valeroso en extremo. They are extremely valued. Mira y dile, pero But leproso. they have lepers. Wow, tanta cualidad de linda que tenía Naamán. So many beautiful qualities that Haman had. Pero era leproso. But he was a leper. Leproso. He was a leper. Leproso. He was a leper. Hay lepra. There's leper. La lepra era una enfermedad That was an illness. que en ese tiempo That in that time, no tenía cura. it didn't have no cure. Era una enfermedad donde comenzaba a veces con manchas There was an illness that would come with stains en la piel, in the skin. luego se iba convirtiendo en algo más profundo, Then later on it will become something more profound. hasta que llegaba el momento comenzaba a ropar todo el cuerpo Until it got to the point that it covers the whole body. y comenzaba a caerse en la piel a la gente And the skin will begin to fall apart. y algunos órganos también comenzaban a caerse. And also some organs will also begin to. Pero esa no era lo peor de la But lepra. see, that was not the worst thing of leprosy. La lepra era contagiosa. It was also contagious. Y por cuanto era And contagiosa since it was contagious y no tenía cura, and it didn't have no cure, la gente the people eran destituidas de sus cargos. that were destituted from their calling, Su familia los sacaba de la casa your family would take them out of the house. y los leprosos And the lepers, aún los sacaban de la ciudad. they will also take them out of the city. Aunque Naamán tenía tantas cualidades hermosas, Even though Haman had so many beautiful qualities, se supone que a Naamán it was supposed that for Naaman, lo destituyeran de su empleo, that he would be destituted from his lo family, botaran de su familia he would be thrown away from his y family, estuviera fuera de la ciudad. and also for him to be outside of his city. Ahora dígame, ¿pero cómo entonces estamos en la posición? Now give me what is the position. Por el amor que el rey le tenía. Because of the love that the king, Estaba tan agradecido and he was so grateful, porque el rey reconocía because the king recognized que si él estaba en el palacio, that if he was in the palace, si Siria tenía el poder que tenía, if he had the power that he had, se debía a la estrategia que este hombre había it empleado. was because of the strategy that this man had put into Todo place. general de un And ejército all general from the army, utilizaba unas vestimentas they would use some type of clothing que cubrían casi todo su cuerpo. that would cover all their body. Parece indicar It indicates que este hombre that this man, se escudaba detrás de su vestimenta. he will be covered because Este of hombre this man. todo el tiempo
leper. Se había escondido He had hidden detrás del traje de general. right behind the general dress. Pero cuando él llegaba a su casa, But when he would get to his house, que él se quitaba el traje, then he would take off his dress. lo que tenía debajo del traje What he had underneath his dress, era pudredumbre, it was just leper. Cuando la gente veía a Naamán, When people would see the man, la gente se arrodillaba, people would just bow down to la him. gente le hacía reverencia, People would give him reverence porque no era cualquier cosa. because he was not just any person. Después del rey, After the era king, el general del ejército, he was the general from the y todo army, el mundo lo tenía and everybody had him como alguien importante. like somebody important. Pero cuando él llegaba a su casa, But when he would get to his que house, se comenzaba a despojar de su ropa, he would start to begin to unclothe lo que himself. Naamán estaba viendo When a man was seeing, no era lo que la gente it veía. was not what the people were Y seeing. así hay mucha gente en la casa de And Dios, that's how many people in the house of God, escondido detrás de la vestimenta, they are hidden inside the escondido detrás de la apariencia, hidden with appearance, escondido detrás de un manto, hidden in a month, detrás de un ministerio, behind a ministry, detrás de un llamado, behind a call, detrás de un puesto en la iglesia. behind a Pero position cuando in le church. quitamos la ropa, But when they take off his ¡hay clothes, lepra! there's leper. ¡Hay lepra! Leper. Y el Señor te está diciendo, And the Lord is telling you, tienes you need que ser confrontado. to be confronted. Tenemos We need que quitarnos la ropa, to take off our clothes, quitarnos el casco, to take off our caps, el casco o el yelmo, the hat, el yelmo que utilizaban los generales. the general hat that they used to use. Era un casco en la cabeza. It was a cast of iron in the head. Eso habla That speaks of de mi mente. my Hay mind. personas Just people que tienen lepra, that they have leper, pero por cuando tienen una coraza en su mente, but because they have something covering their mind, fortalezas mentales, a mental strength, pensamientos, thoughts, ideas, ideas, contrario a la palabra de Dios, against the word of God, contrario a la verdad de Dios, against the word of God. que no puede saber la gente, People don't need to know que qué van a decir de mí, what they're going to say, que qué van a pensar, what they're going to que think, cómo me van a ver, how they're going to que see. yo tengo tal posición I have such y position, no me tengo el casco, and they put the hat que on. nadie sepa, Nobody knows. y pudrido por dentro, And we are just consuming inside. lepra en el corazón, Leper in the heart, lepra dentro de nosotros. leper inside of us. La lepra es tipo del pecado. Leper is a type of ¿Qué sin. estás ocultando detrás del manto? What are you hiding behind the ¿Qué net? estamos ocultando debajo del casco? What are you hiding Hablamos muy behind? bonito, hablamos muy bonito, We may speak very nice, pero ¿qué hay dentro del corazón? but what is inside of our heart? Si hoy el Señor nos quita el casco, ¿qué hay dentro de nuestra mente? If God takes off the hat today, what is inside of our mind? Si hoy pudieran proyectar en una pantalla, If they were able to project in the ¿cómo está mi pensamiento? how my thoughts are, ¿Qué estoy editando en mi mente? what am I putting together inside ¿Cómo my mind? están viendo mis ojos? How is my eye seeing? ¿Qué es lo que yo estoy pensando en mi corazón? What is it that I'm thinking inside my heart? Lepra, Leper. pero estaba escondida. But it was hidden. Cuando se quitaba la ropa, When he would take off his clothing, la ropa representa ministerio. the clothing represent ministry. Cuando se quitaba aquella ropa, When he would take off his ¿qué clothing, había debajo? what was underneath? Dígale a alguien lepra, Said leper. pero nadie lo sabía. But nobody knew. Nadie lo sabía. Nobody knew. Por cuanto Just because todavía él estaba en su posición. he was still in his own position. Y hay personas And there's people que como nadie sabe lo que tú tienes por dentro, that since nobody knows what you have inside, todavía están en posiciones they are still in positions, y todavía estamos demostrando lo que no somos. and we're still showing even though things that we are not. Pero Dios está hoy llamándonos But today is calling us today porque Dios no le interesa la ropa. because God is not interested in clothing. A todo el mundo To everybody, le amedrentaban a Naamán, everybody was afraid of Naaman, pero Naamán tenía que ser confrontado but Naaman needed to be confronted porque Dios tenía un profeta preparado because God had a prophet that was prepared
prepared para confrontar lo que nadie en su tierra había confrontado. to confront him of something that nobody in his land Porque en had done. su casa Because in his house y en la casa del rey and in the house of the king, sabían quién era él. they knew who he was. Mira, y de quién eres tú. Look at somebody and ask them, who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? Who are you when nobody sees you? ¿Quién eres tú en la intimidad con los tuyos? Who are you in the intimacy with yours? ¿Quién eres tú cuando te quites esa vestimenta? Who are you when you take off your clothing? ¿Quién eres tú cuando te sientas delante de la pantalla del televisor? Who are you when you're sitting right in front of the ¿Quién TV? eres tú cuando estás frente a las redes sociales? Who are you when you're in front of the social ¿Quién media? eres tú cuando estás frente al internet? Who are you when you're in front of the internet? ¿Quién eres tú cuando estás en el teléfono? Who are you when you're in the phone? ¿Quién eres cuando estás con los tuyos cuando nadie te ve? Who are you when you are with yours and ¿Quién nobody eres sees tú cuando you? estás a solas? Who are you when you're by yourself? Eso es importante. That is very important. Porque tenemos tres ópticas de nosotros mismos. Because we have three things of ourselves. Una es One of them, cómo la gente nos ve. how people see us. La segunda, The second, cómo yo me veo. how I see myself. Pero la real es But the truthful one is, cómo y quién realmente soy yo. who and how am I really? ¿Quién soy realmente? Who I am really. Y Dios no trata con quien la gente ve. God doesn't work with what people see. Dios no trata con quien yo quiero proyectar o como yo me veo. God doesn't work in what I need to project myself, Dios trata how I con see quien, myself. Dios trata con quien realmente somos. God works with whom we truly are. ¿General General, o leproso? or am I a leper? ¿Era un general He was a o general, era un leproso? or he was a leper. Aquel hombre era That man was leproso. a leper man. General de profesión, He was a general in profession, pero en su realidad but in reality, era un leproso. he was a leper. Aleluya. Y dice la palabra en el versículo 2 And the word says in verse 2 que como parte de lo buen estratega que era este hombre, that as a part of the good strategies from this man, este hombre había organizado unas bandas armadas, un equipo armado, this man has strategized a good team, lo cual este equipo era excelente, in which this team was excellent. porque aún el mismo pueblo de Dios Because even the body of God no podía hacerle frente a aquel equipo armado de los sirios. were not able to confront this team. Te voy a decir un secreto. I'm going to tell you a secret. Siria en Syria, ese tiempo at that very moment, tenía amedrentado a Israel. they were scaring Israel. Siria en posición y poderío, Syria in position and empowerment, en estrategias in militares, a military strategy, superaba al pueblo de they Israel. were able to overcome Israel. Y era tanto el éxito que ellos tenían sobre el pueblo de Dios, And it was such a great greatness that they have over Israel que como parte that as a part, de ellos entrar o de ellos invadir el territorio de Israel, as a part of them entering or to invading the town of Israel, ellos habían tomado prisionera they have taken in prison a una muchacha israelita, an Israel lady, una muchacha del pueblo de Dios. a younger lady from the body of Vamos, diga God. conmigo, una muchacha. One young lady, Una muchacha. one young lady, Estrategia divina. divine strategy. Cuando esta muchacha es apresada, When this woman is captive, es llevada nada más y nada menos she is taken que a la casa to the house de Namán. of Naaman. Dígale en casualidad. Look at somebody and say casuality, ¿Casualidad casuality, o estrategia? or strategy. No lo sé. Usted llegue a sus propias conclusiones. You get to your own conclusion. Pero el punto es que de tanto el gran ejército que tenía este rey de Siria, It was such a great army that this man had in Syria, de todas las personas que ellos podían escoger como sirviente, that of all the people that they could have selected as a servant, da la casualidad there was a casualty de que a la mujer de Namán that the woman of Naaman, se le ocurre: it occurs to her, yo quiero esa muchacha. I want that young lady. Déjame ver si tú lo estás entendiendo. Let me see if you're understanding this. Un ejército entero A whole army pudo haber escogido a esa muchacha, were able to select that young lady, pero a la esposa del general but see, to the wife of the general, se le antoja she wanted escoger como si
A woman, joven, young, que el marido podía fijarse en ella. that her husband was able to look at her. Una muchacha joven A younger woman que no tenía experiencia. that didn't have no experience. Una muchacha joven A younger woman que pertenecía a otro pueblo. that belonged to another town. Una muchacha A joven younger woman que era parte de un pueblo enemigo de ellos. that was part of a town that it was enemy. Una muchacha A joven younger woman. que la mayoría de ellas estaban amargadas. That many of the other women were upset or rejected. Porque cuando una muchacha joven la capturaban, Because when a younger woman be captured, lo primero que hacían los soldados the first thing that the soldiers would do, era que la violaban, they would violate them. abusaban de ella, They would abuse from them. la utilizaban para satisfacer sus necesidades, They would use them to satisfy their own needs. la utilizaban como si fuera un monigote, They would utilize her just like she was. la utilizaban como si fuera un objeto sexual. They used to utilize them like there was a sexual object. ¿Te quiero entrar un poquito más profundo conmigo? You want to go even deeper with me? Aquella muchacha That young woman, tenía razones she had a reason para querer suicidar a alguien, or to kill somebody else. porque aquella muchacha le habían robado la libertad. Because to that woman they had stole her freedom. Aquella muchacha That woman le habían robado lo más lindo que podía tener una doncella. was something taken from her that was the most beautiful thing that can be able to have as a woman. Aquella muchacha That woman le habían robado los sueños. that had stolen her dreams. Aquella muchacha, To that woman, la Biblia no da mucho detalle de ella, the Bible doesn't give so much details about her. pero posiblemente aquella muchacha tenía ilusiones. But possibly that younger lady had illusions. Aquella muchacha se imaginaba caminando por los brazos de un hombre hacia el altar Probably that younger lady was seeing herself walking with a man to the altar. y encontrar el hombre de su vida Or to find the man of her life. y quizá formar una linda familia. And probably to form a beautiful family. Pero cuando una persona lo tomaba como But esclavo, when a person has been taken as a slave, aquel esclavo no era nadie, era tratado como un animal. he was no one. They were treated like animals. Lo primero que hacían era que le despojaban de su The ropa. first thing that would be done to them, it would be to unclothe them. Mira, alguien diga identidad. Look at somebody and tell them identity. Le querían quitar su identidad. They wanted to take her identity. Le quitaban los calzados They would take off her shoes. y lo hacían caminar como una ropa de esclavo. They would make her walk Y descalzo. and with no shoes. Descalza. Without shoes. Porque los esclavos no tenían zapatos. Because the slave people didn't have no shoes. Le amarraban las They manos would tie their hands y la llevaban por toda la ciudad. and they would take her through the whole city Semidesnuda. without clothing. La gente mirándola. People looking at them, Mirando su desnudez. looking at their nakedness, Mirando su vergüenza. looking at their shame, Mirando la intimidad de ella. looking at the intimacy Descalza. without shoes. Esclava. Slave, Esclava. slave. Y cuando aquella muchacha And when that young lady, iba caminando when she was walking como una esclava, as a slave, posiblemente possibly aquella muchacha dijo: that younger lady said, yo nunca I never seré feliz. will be happy. Yo nunca I would never cumpliré mi sueño. will fulfill my dreams. Yo nunca I would never. seré alguien importante. I will be somebody Ningún important. hombre me va a mirar. There's no man that is going to Ningún hombre se va a querer casar conmigo. There's not going to be a man that's going to get married. Nunca voy a tener libertad. I'm never going to have freedom. Aquella mujer, That woman, como todas las judías, just like every Jewish, quizás soñaba probably she was con dreaming algún día with one day ser la madre del Mesías. to be the mother of the Messiah. Cuando una mujer la tomaban como esclava And when a woman was taken as a slave y se la llevaban de su tierra, and would be taken away from her land, para un judío lo peor era perder su tierra prometida. for a Jewish, the worst thing is to lose their promised La land. despojaban de toda esperanza. They were being taken all home from Aquella mujer, aquella muchacha, that young woman. posiblemente veía Possibly she was seeing cómo se iba alejando how she was going de su familia, from her family, de sus sueños, from her dreams, de todo lo más que amaba. from all the things that she Y el loved. enemigo posiblemente le susurraba a la mente, Probably the enemy was speaking to her como mouth. muchas veces te ha susurrado a ti. So many times that he might have done it to Te you, hirieron, they hurt you. te quitaron tu calzado, They took off your shoes. te quitaron el caminar, They took your path. te quitaron el propósito, They took your purpose. te quitaron
begins con este espíritu sirio with the spirit of que fear te roba that takes la away inocencia, your innocence. este espíritu que te roba The spirit that steals la from ingenuidad. your innocence. Y comienza con una violación. And it begins with a violence. Aquella muchacha That young woman, pudo haber justificado she was able to justify el llegar a aquella casa to be able to get to that house y prepararle una comida envenenada and to prepare a poison food a aquel hombre que había sido el responsable de su to desgracia. that man that was responsible of her happiness. Pero la Biblia relata But see, the Bible relates que aquella muchacha no hizo nada de eso. that woman did not do any of that. Aquella muchacha le dijo, en otras palabras, That younger woman said, in other words, me quitaron mi ropa, they taken my clothing, posiblemente me violaron, probably they violated, pero no me han robado mi identidad. but they have not stolen my Tengo identity. ropa de esclavo, I have clothing of a slave. tengo ropa de esclava, I have the clothing of a pero yo slave. sé de dónde vengo. I know where I'm coming Yo sé quién es mi Dios. Yo tengo la solución. A mí me trajeron a esta casa. A mí me trajeron a esta casa. No entiendo lo que pasó. A mí no me han dado una explicación. Pero yo soy la estrategia de Dios. Tengo un ejército. Aquí un ejército entero no pudo lograr was not able to complete el sueño the dream del ejército israelita. for the army of Israel. Era poder lograr It was to be able to accomplish, desarticular y ganarle to be able to win and defeat al ejército de Siria. to the army of Syria. Pero Dios tenía una estrategia. But had a strategy. Tú eres la estrategia de Dios. You are the strategy La of God. estrategia de Dios You are the strategy of no God. era que el ejército entero se levantara. It was not that the whole army would lift La up. estrategia de Dios The strategy of God. no era que el rey de Israel se levantara con todo su ejército a It pelear. wasn't for the king of Israel to get up with all his army. La estrategia de The Dios strategy of God. era utilizar It was to utilize las desgracias, the unhappiness, el dolor the pain de una muchacha, of a young woman, una muchacha sin nombre. a woman without Que name. la Biblia no da ni siquiera su nombre. The Bible doesn't even give her name. Que aquella muchacha But that young woman que tenía identidad, had a que identity. reconoció su propósito. Ella dijo, She said, soy la estrategia de Dios. Mi "I dolor am my pain. lo voy a utilizar. I am going to Mi utilize it. desgracia My la unhappiness. voy a utilizar I am going to use para it. que Dios me utilice, para que el general del ejército tenga un encuentro con Dios. Aquella muchachita era la estrategia de Dios. No, mira, mira, tú eres la estrategia de Dios. 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 Dios te va a levantar. 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 Ahora vas a andar a sala. Anda la base. Aquí hay alguien que yo quiero decir. No te tenga lástima. No te tenga lástima. No está la depresión. Si aquella muchacha se hubiera acostado She would have fallen behind and laid a down llorar. just to cry. Ay, Señor, ¿por qué? Oh, why? ¿Por qué a mí? Oh, why to me? ¿Por qué me sacaron de mi casa? Why they taking me from my ¿Por heart? qué perdí mi futuro? Why did I love that ¿Por you? qué yo no me voy a casar? Why am I going to get married? ¿Por qué el ejército me tuvo que llevar? Why the army people Señor, ¿por qué me pasó eso? Lord, why this happened? ¿Por qué no puedo ver a los míos? Why I can't see my Señor, ¿por qué no puedo
significa que está viva. it means that you are alive. Que te duela To hurt, significa que está vivo. it means that you are Pero alive. no dejes que el dolor But do not allow your pain determine to finish el alcance the reach de tu ministerio. of your ministry. Tú eres la estrategia divina. You are the divine strategy. Lo que pasa es que Dios no podía What happened is that God was not able hacerlo con el rey. to do it with the king. Dios no podía God was not able hacerlo con alguien conocido. to do it with somebody known. Porque es que ya ellos iban a esperar otra cosa. Because it wasn't they were going to expect something else. Dios utiliza God utilized personas que nadie conoce. people that no one knows. La generación The que generation se está levantando ahora that is rising up now son gente desconocida. are people that are unknown. El tiempo de la superestrella pasó. The time of the superstar El passed. tiempo de la superestrella pasó. The time of the superstar passed. Dios le está entregando God is giving a gente que no tiene nombre, to people that don't have no a gente que nadie conoce. to people that nobody knows. Poder y unción, Power and poder anointing. y unción. Power and Todo anointing. es impresionante. God gives of amazing Porque people. la gloria Because the glory será de Dios. will be for God. La gloria The glory será de Dios. will be to God. Si tú eres desconocido, If you are a person that don't si know, tienes una historia que contar, if you have a story to tell, si has llorado en el camino, if you have cried in your past, si has perdido muchas cosas en el camino, you have lost many things in your si te life, cuesta mantenerte, if it calls you to maintain tú yourself, eres esa persona you are that person que Dios está a punto de levantar that God is about to raise up para que su evangelio llegue so his word can reach a oído de reyes. to the ears of kings. Una muchacha One young woman, habló, she spoke la esposa de Naamán, to the wife of the man. la esposa de Naamán Now the wife of the man, habló con su esposo. she spoke to her husband. Naamán habló con el rey. Naaman spoke to the king. Una esclava, A slave, una muchacha a young woman sin nombre, without name. y ahora el rey estaba hablando de ella. And now the king was speaking about her. Naamán le dijo al rey: Naaman spoke to the king. hay una muchacha There's a young que woman llegó a mi casa that she went to my y house. ella dice And she que said en Israel está la solución de mi problema. that in Israel there's a solution to my Hay una problem. muchacha There's a young woman que el diablo tocó, that the devil had touched. que la hirieron, And they give her pain. pero hoy But today, Dios le está diciendo: God is telling her, comienza a hablarle a la gente. begin to speak to Lo que people. te pasó What happened to te you? da ahora autoridad It gives you para authority. tú hablar en nombre del rey que te restauró. That you are able to speak to the king. Habla la palabra de Dios. That restore you. Speak to Comienza a God. hablarle a otro Begin to speak to de lo others. que Dios ha hecho contigo. God has done in your life. Y dice que el rey And it says that the king, comenzó a escribir cartas. he began to write letters. Y ahora lo que era un simple testimonio And what was a simple testimony se ha convertido has converted. en un asunto de carácter nacional. It was a character of nation security. De una sierva, From one de servant una muchacha. of one young woman. Ahora rey a rey estaban hablando. Now king to king was speaking. Llegó la noticia The news got que la esclava que salió de Israel, that the slave that came out from Israel, que yo no sé lo que estaba haciendo el rey y su ejército, I don't know what the king and the army was doing. que no hizo nada por ella, That they didn't do nothing for no la her. defendió. They didn't defend them. Pero ahora el rey estaba escuchando. But now the king was listening. La muchacha A young woman, que tú like descuidaste the one that you y en el needed, descuido and then in the la neglect, llevaron cautiva, they're taking her. perdió la libertad, She lost her freedom, pero no perdió su boca. but she didn't lose her mouth. Perdió el traje, She lost her pero no clothing, perdió la identidad. but she didn't lose her identity. Perdió la familia, She lost her family, pero no perdió su but Dios. she didn't lose her God. Ahora está hablando Now she's de speaking. que aquí en Israel, And he in aquel Israel, rey que la tiene contigo, the king that has tiene que her humillarse. needs to humble. Aquel general That general que estaba sobre tu ejército, that was above your ahora tiene que venir humillado. now needs to come get humble Porque tú tienes algo because you have something que ellos necesitan. that they need. Mira, alguien dile, tú tienes algo. Look at somebody and tell them you Tú have tienes something. algo You have que el something rey necesita. that the king needs. Tú tienes algo You have que el something rey de reyes, señor de señores, the king of kings and the Lord él of lords, necesita. he needs. Dios lo puede hacer con otro, God is able to do it with others, pero lo quiere hacer contigo. but he wants to do it with you. Dios lo puede hacer con ángeles, God can do it with angels, pero lo quiere hacer contigo.
But He wants to do it with you. Dios podía haberle dado un sueño, God was able to give a dream, pero Dios utilizó a lo vil y menospreciado. but God used the least person. Ahora era el conflicto del rey al rey. Now the conflict was between king and king. Ay, 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 tú vas a dar palabra profética. You're going to give prophetic words. Y eso se lo digo a los profetas que hoy son desconocidos. And I say this to the prophetic people that are unknown. Dios te va a utilizar God is going to use para you dar palabras proféticas to give a prophetic word que van a desatar that is going to unleash guerras. warfare. Dios te va a dar palabras God is going to give you que words van a desatar that is naciones. going to unleash Dios te va a dar palabras, God is going to give you words estrategias que van a impedir guerra en una nación. that is going to stop Yo the no sé si tú te miras como Dios te ve. I don't know if you look at yourself like God sees. Pero Eliseo no sabía But see, Eliseo did not know que Dios lo estaba exponiendo that God was exposing him a través de una muchacha. by a woman. Cuando el rey llegó When the king got there y leyó aquella carta, and he read this letter, el rey dijo, pero ¿quién soy yo? and the king said, who am I Para yo sanar hombres. to heal people? ¿Acaso soy yo Dios? Am I God? Aquel rey, That king, aunque era del pueblo de Dios, even though he was from the body no of God, tenía identidad, he did not have a no identity. tenía relación con He Dios. didn't have a Y relationship with cuando el God. profeta Eliseo, And when the prophet Elijah, porque siempre los profetas estaban cerca de los reyes, because always the prophet was near the king, porque ellos eran los ojos de Dios en el palacio, because they were the eyes of God in the palace, dejando que los reyes no se corrompieran. looking at the king that they would not get corrupted. Cuando el profeta escuchó que el rey le decía, That when the prophet heard that the king was saying, este hombre lo que quiere es una guerra conmigo, what this man wants is a warfare with me, porque él sabe que yo no puedo hacer nada por el general del ejército. because he know and understand that I'm not able to do nothing for the general from the army. El profeta habló. The prophet spoke. Mira, alguien dile, llega tu momento, profeta, está llegando tu Look at momento. somebody and tell them, your woman is getting to your prophet. Hay profeta en silencio. There's prophets that are in Y silence. Dios está diciendo, está llegando tu tiempo para hablar. And God is telling you the time for you to speak is about to come. Hay gente que está como Eliseo, There's people that are just like Eliseo. guardando la palabra profética. Are holding inside our prophetic word. Hay gente que tiene escondido los mantos proféticos. People that have hidden the month of the prophetic month. Pero Dios está levantando muchachas y muchachos en esta casa But God is rising up young women and young men que today van a empujar a los profetas a hablar. that they're going to push the prophet. Se está levantando una generación de profetas There's a generation of prophet that is rising up. que le va a mandar a decir a Obama, That they're going to say to Obama, si la bruja ya no sabe qué decirte, if the witch doesn't know what else to tell you, si ya el diablo no tiene nada que decirte, the devil doesn't have anything to do. Dios te está mandando un mensaje conmigo. God is sending you a message to me. Ay, ay, ay. Los masones, se le está acabando el tiempo en Filadelfia. The time is finishing in Philadelphia. Dios está levantando una iglesia de poder. God is rising up a church with Y power. no estoy hablando de una sola iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Dios está levantando profetas en esta ciudad. God is rising up prophet in Que le this van a decir, masón, cállate. that they're going to say, message. Ahora yo voy a entrar al Capitolio. Now I must enter into Yo voy para el City Hall. I'm going to the city hall. Tengo una palabra de Dios para el alcalde. I have a word Para el alcalde, para el mayor. for the mayor. Yo voy con una palabra de parte del Señor. I go with a word from God. Yo voy con una palabra del reino de Dios. I come with a word from the kingdom. ¿Cuánto dicen, heme aquí, Señor? How many of you said, here I am, Lord, use me? Que las patitas no te hagan así cuando Dios te lleve. Even though they don't let your feet, Que no te calle la boca y que amedrenten. you're not allowed them to shake you up. Atrévete a hablar lo que Jehová te dice que hable. Dare yourself to speak what God tells you to speak. Si es para el general de la policía de esta ciudad, atrévete a darle la palabra. If it is for the general of the police from here, go speak the word. Y Eliseo dijo, dígale al rey And Eliseo said to the king que me lo manden aquí. Que me lo envíen aquí. to send him over here. Yo no voy para el palacio a reunirme con él. I'm not going to his palace to have a meeting with Sí, porque hay him. gente que le gusta la pompa, los palacios. See, because there are people that like the palace. Así el gobernador quiere que yo vaya a dar una palabra. Also, the governor wants me to give him a Voy word. para allá. Es una palabra de Dios. You want to go to God? Venga al norte, venga. Tú quieres que Dios te hable. Venga aquí, hay una palabra de Dios para ti. Come because there's a word from Eso es lo que tú quieres que hablarle a la gente. God. Que me lo manden para acá. Let them come to
cuando él llegó, And it says that when he got there, él ni salió. he didn't even come out. Ah, que viene Obama. Obama. Obama's coming up. O sea, el general está aquí. Oh, the general's here. Dile que se vaya y se muya 7 veces. Oh, tell him to just go 7 times. Yo no tengo que hacerle reverencias increíbles. I don't need to give reverence to him. Yo simplemente le voy a dar la palabra de Dios. I'm only going to give him the word of God. Si él es obediente, que vaya y se meta al río Jordán. If he's obedient, let him go to the river of Jordan. Stop here. A Naamán le pasa lo que muchas veces nos pasa a nosotros. And Naaman, what happened to him is something that usually happens to many of us. Queremos decirle a Dios cómo, cuándo y dónde. We want to tell God how, when, and where. Cuando él le dijeron, tienes que meterte en el río Jordán. When they told him, do you have to enter into the river of Jordan? El nombre Jordán significa el que desciende. The name of Jordan means the one that descends. Que representa It represents humbleness, humillación. humility. Un hombre tan excelso, tan grande, A great man, se la creía. that he believed that he was a great Porque su man. ropa le hacía creérsela. Because his clothing made him believe that. Pero la lepra le hacía bajarse. But his leper made him come down. Sí, sí. Y dice que él, cuando le dicen esto, It says that when they told him this, él dice, ¿qué? he said, what? Usted no lo sabe, pero el río Jordán But see, what you don't know is that the river of Jordan, era lo más sucio y apestoso que había. it was the worst smelling place. Era un río que era como un fangal, un pantano. It was a river that was like a panther. Y lo primero que dice, pero yo creí And the first thing that he said, I thought que él iba a venir donde mí, that he was going to come to me. iba a orar por mí, He was going to pray for me. iba a orar y a declarar una palabra, He was going to pray and declare a y word. luego entonces iba a tocar la llaga, And then later he was just going to touch my y wound. la llaga entonces iba a sanar. And then my wound will get healed. Y él tenía una película en su mente. He already had a movie in Y his alguien mind. dice, tu película no es la de Dios. Your movie is not the one from God. Hay gente que dice, yo creía There's people that says, I que thought cuando yo llegara a Manaín, that when I get to Manaim, me iban a dar la bienvenida, they were going to iban a cantar, sit iban a down, darse cuenta de que yo tengo dones y talentos, and they were going to know that I had y me gifts iban a and tirar en la alfombra roja. they were going to go to Pero lo contrario, yo llego I get y it. me dice, siéntate. Cuando eres visita de mi cama y me sentamos, When you are visiting, pero cuando ya tú eres de la casa, when you are from the house, comienzan a bregar con la lepra, they begin to know porque yo soy el general de un ejército y yo no puedo ser leproso, and I cannot be yo no allowed. puedo tener pecado oculto, I cannot yo no puedo ser persona de apariencia. be a person of Y honor. entonces la gente comienza a decir, And then people begin yo to me say, voy de aquí, I'm leaving from aquí here. no me quieren, They don't love me aquí here. no me añoñan, They don't take care of me. aquí no me cargan. They don't carry me. Si alguien dice, deja la ñoñería, deja la ñoñería, Look at somebody and say, deja la ñoñería. stop being spoiled. Un general de un ejército, A general of una an vez que se army. van apuñalando a tres, A minute that you had to stop cortar that cabeza good y case con una ñoñería. and with a spoil. A veces se sienta aludido. Pero hay personas But there's people que tienen un llamado that they have a calling a decapitar demonios. to decapitate Y porque demons. el hermanito le dijo cualquier bobería, And because the sister said just anything, lo primero que se me voy de aquí. the first thing they do is I'm leaving. Porque el pastor le regañó, Because the pastor says something to them, yo me voy de aquí. I'm leaving from here. Y así estaba la mano, And that's how Naaman como un was. muchachito malcriado. Like a little misbehaved child. Dice que se enojó. And it says that he got upset. Mira, dile, no te enojes, Look at somebody and say, do not get upset. no te enojes. Do not get upset. Si te enojas, pierdes tu propósito. If you get upset, you're going to lose your purpose. Si te enojas con el profeta, te enojas con Dios. If you get upset with a prophet, No te enojes cuando te confrontan. do not get upset when they confront you. El precio para el milagro de Naamán The price for the miracle for Naaman, era ser humillado. it was to be humble. Y él I mean, dijo, humiliated. pero los ríos que están en Siria, The rivers that are in Syria, estos ríos Habana y Farfar no son mejores. they are not the best rivers. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Si yo me zambullo en ellos, no me sano como quiera. If I go there, won't I get healed anyway? Dile a alguien, no. Look at somebody and tell them no. Pero es que yo puedo ir a otra iglesia que no me hable todo el tiempo de demonios. I could go to another church that they don't speak so many times to me about Que demons, me dejen ser como yo soy. that allow me to be just like the way I Y am. uno puede cumplir el propósito allá también. Isn't God able to fulfill the purpose there too? Pero si yo lo hago a mi manera, But if I do it in my own way, Dios no puede hacer el propósito también conmigo. God is not able to do the purpose with me also.
Dile a alguien que no es a tu manera. Look at somebody and tell them it's not your way. Le daña la estrategia al rey. You will miss or damage the strategy of the king. Todo eso era parte de la estrategia divina. All of that was part of the divine Dice strategy. que se fue enojado And it says that he left upset. y dice que los siervos le dijeron, Padre mío. And it says that the servant said, my father. Mira que diga, Padre mío. Look at somebody and Se say, my dile, Madre mía. If there's a woman say, my mother. Aquella gente le estaba diciendo, tú me enseñaste, Those people were saying, you taught me. tú me enseñaste obediencia. You taught me Por obedience. eso soy tu siervo. That's why I'm your Eres servant. mi padre. And also from my father. Yo hacía lo que tú me enseñaste. I was able to do what you taught me to Tú me do. enseñaste que esto se mueve por autoridad y obediencia. You told me that this is moved by authority and obedience, Por sumisión. by submission. Entonces, ¿qué pasa, Padre mío? So what happened, my father? Si el profeta te hubiera dicho otra cosa, tú no lo harías. If the prophet would tell you something else, wouldn't you do it? Dios, sí, es verdad. Yeah, you're right. Y zambúllete en el río. So just go to the river. Ajá. Just go. Mírate. Obviously, Esa área. take that area. Y no va a ser una. And it's not going to be one. Porque quizás te hubieran dicho una. Because probably they would have said one. Él vaya a hacer así. ¿Sabes? He would go one time and he would come out. Pero lo que no hizo la primera zambullida. But what was not able to, Haga así conmigo. what was not able to be done with one Hay somebody, gente que Dios le está diciendo, zambúllete en la audición. God is saying, Hay gente que Dios le está diciendo, deja el orgullo. Hay gente que Dios le está diciendo, deja de estar peleando conmigo. Hay gente que Dios le está diciendo, haz lo que le estoy mandando. Hay gente que Dios le está diciendo, es donde yo diga. Cuando iba por la tercera, When they were going to the third one, ayúdame. Aquel hombre decía, ya. that man was Y los saying, siervos le that's it, decían, that's it. haga así. The servant was Hay saying, gente que están diciendo, Señor, esta es la tercera prueba. this is the third test. Y Dios dice, otra más. And God is saying another one. Y cuando él salía por la cuarta, decía así, And when he was coming out from the fourth one, he was saying, todavía estaba la lepra. he still had the left. Todavía el milagro no estaba. The miracle was not Todavía done. el matrimonio no estaba The resuelto. marriage was not Todavía el restored. ministerio estaba en sus The manos. ministry was not in his Todavía la hands. promesa de Dios se había The cumplido. promise of God was not Todavía los hijos fulfilled. estaban en la droga. He was not able to. Y él decía, pero todavía tengo lepra. And he was saying, I still got Vamos a las it. 5, vamos a las 5. We're going to the Vamos a las fifth. 5. We're going to the Y fifth. a las 6 el hombre hace así. Y cuando se mira, todavía. And when he saw himself, he still got it. Porque el número 7 Because the number es 7 el número de perfección. is the number of perfection. El número de tiempo de Dios. It's the number of the El time of número God. de plenitud. It's the number Es el tiempo donde Dios obra y hace algo extraordinario. It's the time where God works and does something Es extraordinary. donde Dios rompe el crono. It's when God breaks up the time. El tiempo del hombre se llama crono. The time of man is called Y wrong. Dios viene con su tiempo. And God comes with his Pero time. hay que decirle, es el tiempo de Dios. It's the time of God. Es el tiempo de Dios. It's the time of Es el God. reino de Dios. It's the kingdom of Es God. cuando Dios diga que lo va a hacer. It's when God says that he's A going la to séptima, to the seventh cuando one. se entró, When he was able to throw himself, ya no había orgullo. he no longer Ya had, no mandaba él. no longer he Ya había was entregado. he already Ya era lo que had Jehová dijera. that it was what God Ya wanted. era un hombre obediente. He was an obedient Ya man. había matado al general. God was already Y había levantado un hombre nuevo. and he raised up Y a aquel hombre, and that man, cuando vio lo que Dios hizo, when he done what God se wanted, levantó la séptima vez. he got up in the Y seventh. dijo, no tengo que hablar con el profeta. I need to speak to the Cuando prophet. llegó donde el profeta, And when he got to the ya prophet, no era el hombre arrogante. he was not the arrogant Ya man. no era el hombre orgulloso. He was not the prideful man. Ahora Now, era un creyente he was a de believer Dios. of God. Aquel hombre That man, dijo, he said, profeta, prophet, te quiero dar unos presentes. I want to give you some presents. Y el profeta dijo, no lo quiero. And the prophet said, I don't want it. Hay gente que Dios te va a decir, There's people that God is going to no le do. acepta la ofrenda. Do not take their Lo que offering. quiere es pagar por el milagro. Because what they do, they want to do is pay for the miracle. Quiere pagar por lo que Dios ha hecho. They want to pay for what God has done. Pero no te vendas. But do not sell No yourself. te vendas. Do not sell Aunque yourself. parezcan bonitos los regalos. Even though they may look nice, the Cuando present, tú vas a perder un alma when you're going to lose a soul por esa ofrenda, because of that no lo offering, recibas. do not receive No it. recibo lo que es de Dios. Do not receive it. Dios le dijo al profeta, God said to the no le prophet, acepte nada. do not No have de él lo que yo quiero. it.
answer Él God. dijo, de ahora en adelante, From now forward, yo le voy a servir I am going to serve al Dios de Israel. God. Todo lo que pasó a aquella muchacha, Everything that the young woman did, todo lo que aquella muchacha vivió, all the things that the young woman did, todo era parte de una estrategia divina. everything was part of a divine strategy. Mira, alguien dile por una alma. Look at somebody and say just for one soul. Todo lo que tú has pasado, Everything that you have gone Dios through, ha permitido que suceda. God had allowed it to happen. Dios no lo provocó, God did not provoke, pero permitió que sucediera but He allowed it to happen para que hoy tú tengas un alma. so that today you can win a Ese es tu soul. testimonio. That is your Póngase de testimony. pie, por favor.